Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de nuestro amado, tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias por un día más de vida, gracias por honrarnos estar en esta tu casa de oración, como esa familia que tú has reunido para que tu nombre sea alabado. Señor, queremos pedirte que a través de la asistencia de tu Espíritu Santo guíes mi vida y guíes la vida de cada uno de nuestros hermanos, que tu palabra sea ese refrigerio, ese bálsamo en nuestras vidas, ese aliciente y esperanza a nuestros corazones. Señor, glorifícate en cada uno de nosotros, que podamos crecer en esa fe, en esa unidad a la cual nosotros hemos sido llamados. Y que podamos, Señor, ser bendecidos con tu hermosa palabra el día de hoy. Todo esto lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Hoy continuamos nuestro estudio, nuestro sermón de la carta del Evangelio de San Juan, y vamos a ubicarnos donde nos quedamos la última vez que nos reunimos aquí. Tenemos en el capítulo 6, y hoy estaremos viendo los versículos del 16 al 24. Pero antes de dar inicio y desarrollar el sermón de esta mañana, permítanme, para beneficio de muchos, y el poder hacer una introducción de lo que hemos estado viendo en las últimas sermones. Terminamos nuestro estudio anterior considerando que después de que Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, las multitudes que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo quisieron de alguna forma tomarle por la fuerza para hacerlo rey. Pero Él los evitó a toda costa. ¿De qué manera? Retirándose al monte a orar, y después de haber mandado a los discípulos que entraran en la barca para irse a la otra ribera. No es difícil, mi familia, entender la excitación que este milagro había levantado a toda esta muchedumbre. El milagro de Jesús produjo todo esto, si tenemos en cuenta que era el tiempo de la celebración de la Pascua. Eso lo habíamos visto en los versículos anteriores. En esos días, todos los judíos esperaban que Dios volviera a intervenir para traerles la liberación. Recordemos que ellos estaban sometidos bajo el yugo romano. Como en el pasado también habían hecho de Faraón el rey, ellos también estuvieron esclavizados. Es importante, hermanos, tener en cuenta que los acontecimientos que ahora vamos a considerar tuvieron lugar durante el periodo de la Pascua. Porque de alguna manera el evangelista Juan está tratando de establecer cierto paralelismo, ¿sí? Con ello. Por ejemplo, citemos la provisión de la comida que Jesús acababa de darles en el desierto. Rápidamente les recordó a estos israelitas el maná que recibieron en los tiempos de Moisés. Ellos estaban pensando en aquello en el momento que se sirvieron el pan en aquel lugar. Incluso, hermanos, la extraña invitación del Señor a comer su carne, eso veremos en el versículo 56 más adelante. Esa invitación
era como el único medio para que ellos puedan ser salvos. Recordaba también que el Cordero Pascual que debía de ser sacrificado y que los israelitas tuvieron que comer para ser librados de la ira del ángel exterminador. Este ángel exterminador, recordemos que acabó con todos los primogénitos de los egipcios. Y no solamente con los primogénitos de los egipcios, sino también con los primogénitos de sus animales. ¿Sí? Ahora, habiendo dicho esto, mis hermanos, pasemos a leer los versículos que nos corresponden al sermón del día de hoy. Y leamos Juan capítulo 6 y vamos hoy a tratar los versículos del 16 al 24. Permítame decirles de que el sermón del día de hoy lo hemos titulado Una quinta señal divina. ¿Por qué? Recordemos que el evangelista Juan no le llamaba milagros específicamente, ¿sí?, a las señales, a los milagros mismos que hacía el Señor, sino que él les ponía un nombre de señales. Señal es sinónimo de milagro. Y ya habíamos visto, ¿por qué quinta? Porque habíamos visto el primer milagro en la conversión del agua en vino. El segundo milagro que vimos es, si se acuerdan, es la sanidad de ese hijo, de ese noble. Vimos también la sanidad del paralítico de Betesda. Vimos la multiplicación de los panes y por último hoy vamos a ver esta quinta señal cuando Jesús anda sobre el mar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, iniciemos con nuestra lectura. Versículo 16 al 24 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Versículo 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que todo había allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esta es palabra de nuestro Dios, hermanos. Habíamos dicho que después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús se retiró al monte él solo con la intención de orar, mientras que sus discípulos fueron al mar en una barca. Por otro lado, el evangelista nos indica aquí que sus discípulos entraron en la barca y fueron a la otra ribera, así como lo indica Marcos capítulo 6, versículo 45. Vayamos a el Evangelio de Marcos capítulo 6. Versículo 45. Y escuche esto, hermanos. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces podemos notar ahí que él dice que enseguida el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que entraran a la barca.
Pero después, ¿qué hace él? Él se queda y dice que él comienza a despedir a las multitudes. Nos estamos dando cuenta. En su lenguaje se observaba cierto tono de urgencia, lo que nos indica que el Señor quería que sus discípulos abandonaran rápidamente ese lugar. Por eso es que vimos cuando dice, enseguida hizo que entraran sus discípulos a la barca. ¿Y cuál sería esta urgencia que tenía nuestro Señor Jesucristo para que sus discípulos entrasen rápidamente a la barca? Como hemos visto, los judíos querían apoderarse de Jesús y hacerle rey. Seguramente su intención era llevarle a Jerusalén, justo en aquellos días en los que se celebraba la Pascua. Habíamos dicho en Juan capítulo 6, versículo 4, de que se iba a celebrar, era tiempo de Pascua, una fiesta en la que cada año se recordaba la liberación de Israel de su larga esclavitud de manos de los egipcios. Y en esos momentos, cuando nuevamente se volvían a encontrar bajo el dominio, hermanos, de otra potencia extranjera, pues. Sí. Y esa potencia era el Imperio Romano. El ambiente era totalmente propicio para toda esta gente, para que se ilusionara una vez más con un nuevo Mesías. Y especialmente si este era Jesús, que acababa de demostrar su poder sobrenatural para dar de comer gratuitamente a una multitud inmensa. Habíamos visto de que estaban ahí 5,000, pero sin contar las mujeres y los niños. Por lo tanto, era una gran multitud, hermanos, y Jesús había obrado milagrosamente dándoles de comer a través de los panes y los peces. Y que en otras ocasiones había sanado a los enfermos. También vimos eso, que Jesús también había presentado su poder, se había manifestado con poder para sanar a los enfermos que venían a él. Y que incluso era capaz de resucitar a los muertos. Lo único que le faltaba era eliminar a sus conquistadores. Ese era el pensamiento de esta gente, que Jesús vaya a eliminar a los que los estaban oprimiendo en ese momento y así devolverle la libertad que Israel andaba buscando. Ahora bien, era justo en ese punto donde el Señor no estaba de acuerdo. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo estuvo de acuerdo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque dentro de su programa mesiánico, durante su primera venida, no figuraba este propósito para nada. Él no quería ser rey, porque su reino no estaba aquí en la tierra, su reino pertenecía en los cielos. Como más adelante explicó, la libertad que él había venido a traer no era política. Eso tenemos que tener muy claro. Jesús había venido para traer libertad, pero no era de manera política, sino que él andaba buscando una libertad espiritual. La libertad de los pecados de la gente de aquella época. Y andaba buscando también la liberación de toda consecuencia que trae cada vez que nosotros pecamos. ¿Sí? Tal como lo describe el evangelista Juan en el capítulo 8, versículo 34 al 36. Vayamos a Juan, capítulo 8, versículo del 34 al 36. Dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Amén. Ahora, podríamos estarnos preguntando nosotros, ¿cómo estarían interpretando los discípulos la decisión de Jesús de retirarse? Justo en el momento cuando las multitudes habían fijado sus ojos en Él para hacerle rey. Mire, estos discípulos estaban pensando humanamente. Veían una gran multitud que estaban clamando a Jesús, que estaban sorprendidos de su milagro. Y ellos en su pensar humano también dijeron, bueno, yo creo que este es el momento para que nosotros podamos ser libres de los romanos. Y podemos ver esto a través de otros pasajes, que los discípulos también esperaban una manifestación similar del reino. Así que lo más probable es que si se hubieran quedado allí, ellos mismos habrían intentado convencer a su maestro para que se prestara a los deseos del pueblo. Ahora bien, sabemos que el Señor conoce los pensamientos y el corazón de todos los hombres. Las Escrituras nos dicen que Él no tiene necesidad de que alguien dé testimonio de otro hombre. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Él conoce su pensamiento, su corazón de los que cada uno estamos aquí. Y por lo tanto el Señor los conocía a sus discípulos. De hecho, por algo los eligió. ¿Sí? Entonces, y sabía que ellos todavía no estaban preparados, ¿sí?, para que cuando Él fuera a Jerusalén, ellos tendrían que presenciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El Señor Jesús tenía ya bien claro todo esto. Y Él sabía que sus discípulos todavía estaban inmaduros. Ellos no podían comprender que Él había venido a este mundo a morir en una cruz para los pecados, para perdonar los pecados del mundo. Y no para sentarse en un trono, como ellos pensaban y como pensaban la muchedumbre. ¿Ve? Entonces, mis hermanos, por esta razón, el Señor quiso sacarlos inmediatamente de ese ambiente para lo que ellos no estaban todavía preparados. Y lo hizo con bastante urgencia. Les mandó a entrar en la barca y pasar al otro lado. ¿Sí? Ahí podemos ver por qué fue que Jesús los quiso sacar de ese momento, porque conocía las intenciones de su corazón. Ellos también iban a estar aliados a que Jesús sea llevado como rey. Ahora, la urgencia de la que estamos hablando se percibe también por el hecho de que el Señor les mandó entrar en la barca cuando ya estaba anocheciendo. Porque lo normal que sería, hermanos, quedarse ahí y esperar al día siguiente y en el día zarpar. Podrían haber pasado la noche con el resto de la multitud, ¿o no? En aquel mismo lugar y al amanecer haber cruzado al otro lado. Lo que siempre hubiera resultado más cómodo, hermano. Pero el Señor no se lo permitió. Además, las condiciones meteorológicas tampoco eran favorables para los discípulos. ¿Por qué? Porque vemos ahí en las Escrituras que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, así lo dice. Los vientos de este a oeste son muy comunes en el mar de Galilea, así dicen los entendidos. Y varios de los discípulos, hermanos, eran pescadores experimentados, que lo conocían bien y sabían que en esas condiciones la navegación se podría complicar mucho. Y por otro lado, el Señor no fue con ellos, sino que los manda a los discípulos.
Él se queda haciendo ¿qué cosa? Despidiendo a las multitudes. Para luego, ¿qué hizo? Irse al monte a orar. Leamos el versículo 14 de Mateo, el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, y leamos los versículos 22 y 23. Evangelio de Mateo, capítulo 14, y leamos los versículos 22 al 23. Dice así, una vez más, mire la palabra que sale ahí. Empieza con, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a las multitudes. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Este fue uno de los pocos momentos, hermanos, en que el Señor dejó solos a sus discípulos. Y eso a pesar de que era consciente de la tormenta que se avecinaba. Él sabía que sus discípulos iban a tener problemas cuando ellos estaban ya a medio mar. Podemos imaginarnos cuáles serían los pensamientos de los discípulos en estos momentos. Ellos estaban en la barca contra su voluntad, porque yo me imagino que ellos querían quedarse, ellos eran pescadores, ellos sabían lo que se les venía. Pero como hemos leído, el Señor prácticamente los obligó a que subiesen a la barca y cruzaran el mar al otro lado. ¿Sí? Entonces, justo cuando la multitud quería hacer rey a su maestro, y como consecuencia llegaron a encontrarse solo en medio de una noche tormentosa. Seguramente ellos se preguntaban por qué el Señor les había conducido a esa situación y por qué no estaba allí con ellos para ayudarlos. Es natural esa pregunta, ¿verdad? Haberles embarcado, haberles dicho que se embarquen, y de un momento a otro, mientras ellos remaban, se presenta esta tormenta. De algún modo sus experiencias, la experiencia de estos discípulos nos pueden estar resultando familiares a cada uno de nosotros. Con frecuencia también nosotros, mi familia y amigos que nos visitan, nos encontramos con que en nuestras vidas se alternan momentos en que estamos rodeados de mucha gente. ¿Ven? Pero, y todo parece, cuando estamos rodeados de mucha gente, todo parece que todo es maravilloso y todo sonríe. Pero también hay momentos en que nos vamos a encontrar solos. Y no solamente con alegría, sino que nos vamos a encontrar solos en medio de la oscuridad y a la merced de los vientos, las olas, las tormentas de la vida y llenos de ansiedad y temores. ¿Es verdad o no? Eso sucede en nuestras vidas. Llega una enfermedad sin avisar, llega un despido de trabajo, llega un problema en nuestras vidas económicas, y ahí es donde nosotros entramos en pánico y nos sentimos solos. Lo mismo que sentían en ese momento los discípulos. Hay días nublados, hermanos, para nuestras vidas y fríos que a veces suceden. Así es siempre la vida del hombre y del cristiano también. Todos nos identificamos, hermanos, con los discípulos, que sin lugar a dudas habrían preferido atravesar el lago en tiempo de bonanza, con vientos favorables, el sol iluminando su camino y con Jesús a su lado. Creo que ese hubiese sido el deseo de ellos, ¿no? El haber pernoctado esa noche, haber ido en la mañana con sol, con claridad,
y sin un mar embravecido, y sobre todo en la compañía de su maestro. Sin embargo, mi familia, este pasaje nos enseña que el hecho de que el Señor no estaba con ellos no quería decir que los hubiera abandonado. Eso tenemos que tener muy claro en nuestros corazones. Como ya hemos señalado, la razón por la que los mandó a entrar en la barca fue para librarles de una tentación para la que ellos no estaban preparados aún. Y por otro lado, el Señor había ido a orar por ellos y pronto iba a ir a su encuentro. Y se da cuenta, mire esos pasos. Los estaba a ellos de alguna forma protegiendo y luego Él iba a orar. El Señor había ido a orar por ellos, ¿sí?, para después darle su encuentro. Y así es con nosotros también, hermanos. Habrá momentos cuando nos sentiremos solos, pero la verdad es que el Señor siempre está cuidando de nosotros, de sus elegidos, de aquellos del cual ha tenido beneplácito en darle salvación. Siempre va a estar cuidándonos nuestro Dios en esos momentos de soledad, en esos momentos de oscuridad que la vida nos da. De eso tenemos que estar sumamente convencidos, mis hermanos. La cuestión es que con frecuencia estamos tan preocupados por nuestros problemas que somos incapaces de ver lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Ahora bien, veamos cuando Jesús se acerca a los discípulos andando sobre el mar, ¿qué sucede? Mientras los discípulos luchaban remando en la barca, todos sus esfuerzos apenas lograban hacerles avanzar en medio de las olas y el viento. Y eso es comprensible, porque no es lo mismo remar cuando el mar está pacífico, pero remar con un mar embravecido y tal vez en contracorriente, cuán difícil es. Y es lo que nos sucede a nosotros. Cuando las cosas van bien, marchamos bien. Pero cuando se nos presentan los problemas, cuán difícil es poder avanzar. Y eso era lo que estaba aconteciendo en ese momento con los discípulos. Fue entonces cuando ellos, ya desesperados, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Seguramente, cuando el Señor les mandó a entrar en la barca e ir delante de Él al otro lado, debieron pensar que su propósito era unirse a ellos por tierra, ya que no había ninguna otra barca allí. Podemos verlo, lo leímos en Juan capítulo 6, en su versículo 22, cuando dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. ¿Sí se dan cuenta? Por eso era el pensamiento de sus discípulos, que Él les iba a dar el encuentro, pero Él iba de alguna forma a ir caminando y los iba a esperar al otro lado. Pero como vemos, el Señor no está limitado por las leyes de la naturaleza y puede venir a socorrerlo a usted y a mí en el momento que quiera y del modo en que menos nos esperamos, mi familia. Sin embargo, cuando el Señor se acercó caminando sobre el mar, ¿qué dice las Escrituras? Que los discípulos tuvieron miedo. El temor de las aguas embravecidas quedó eclipsado por el terror de ver a Jesús caminando hacia ellos sobre el agua.
Evidentemente ellos no esperaban que él hiciera algo así. Y se asustaron cuando lo vieron acercarse. Pero Jesús los tranquilizó diciéndoles: yo soy, no temáis. Mi familia, cuando él dijo yo soy, podría tratarse únicamente de una forma de identificarse, pero también puede implicar mucho más, recordando el nombre con que Dios se dio a conocer a Moisés. ¿En dónde? En el monte Sinaí, cuando él le dijo: yo soy el que soy. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Ahora bien, no lo leamos, eso lo revisan, anótenlo o lo revisan en su casa. Éxodo capítulo 3, versículo 14. La presencia de nuestro Señor Jesús tenía un propósito, y era el de prestarles auxilios y ayudarles en sus luchas y sus necesidades. Luchas y necesidades que se estaban presentando en ese momento en que el mar estaba embravecido. Pero para que pudiera consolarles de verdad, primero tendrían que entender quién era Él. Por supuesto, Él hacía cosas que ningún ser humano puede hacer. Y al acercarse a ellos andando sobre el mar, demostró que nuestro Señor Jesucristo está por encima de las fuerzas de la naturaleza y de las leyes físicas que la rigen. ¿Cómo no puede estar por encima si Él es el creador de todo, hermano? Dígame usted. Ahora que nosotros conocemos eso, podemos deducirlo, y por sentido común, si Él creó todo lo que vemos, qué difícil podía hacérsele a Él caminar cuando Él creó las cosas de la nada. Nosotros los seres humanos, para crear algo o para hacer algo, nosotros tenemos, qué sé yo, para hacer este púlpito se necesita la madera, ya la madera está hecha. Mientras que Jesús no tuvo esa necesidad, porque no existía nada. Por eso dice las Escrituras que Él creó las cosas de la nada. Él es creador. Posiblemente nosotros somos inventores nada más. ¿Se ve? Ahora, de la misma forma en la que se dirigió Él, nuestro Señor Jesús, a ellos, les iba a transmitir una seguridad y autoridad de que Él era el Hijo de Dios, al demostrar que Él estaba por encima de las leyes de la naturaleza. Pero aún hay algo más, hermanos. El pasaje nos va a recordar el Salmo 77, y me gustaría que vayamos al Salmo 77 y leamos los versículos del 16 al 20. Y ahí hay una descripción del terror de unos marineros sorprendidos por una tormenta, hasta que el Señor se hace presente y guía a su pueblo de la misma forma que en el pasado lo había hecho por medio de Moisés y Aarón. Entonces, ¿tenemos ya el Salmo? Podemos darle lectura a Salmo 77 y leamos los versículos del 16 al 20. Dice así: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas.
Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Precioso salmo. Como hemos visto, la multitud quiso apoderarse de Jesús para hacerle rey, pero él no quiso y se apartó de ellos. Pero esto no quería decir que él no fuera realmente rey. Eso tenemos que también tener muy en cuenta. Cuando se manifestó a sus discípulos en el mar, demostró que él es soberano sobre la naturaleza, pues hermano, capaz de calmar las tormentas y de caminar sobre las aguas. Así pues, cuando los discípulos entendieron que era Jesús, entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Sin duda, todos estos discípulos se alegraron que el Señor estuviera nuevamente con ellos. Y su presencia se notó, puesto que rápidamente ellos llegaron a donde iban. Ahora bien, Juan da por sentado, hermanos, aunque no lo menciona, que Jesús calmó la tempestad. Finalmente fue una hermosa experiencia, pero antes tuvieron que pasar inevitablemente por ciertos momentos de crisis. Aunque al final valió la pena, hermanos, puesto que aprendieron que el Señor siempre está en el control de todas las situaciones, por muy difícil que éstas sean. Ellos se dieron cuenta aún cuando no estaba físicamente con ellos. Debemos de darnos cuenta de aquello. No podemos ver a nuestro Dios, pero debemos de tener una convicción total de que Él está a nuestro lado. Aunque la vida se nos ponga cuesta arriba. Él no les abandonó en ningún momento en medio de su insuficiencia y de su adversidad. Primero les sacó la tentación al decirles a ellos que tomaran la barca y cruzaran. Luego oró por ellos y finalmente fue a su encuentro para llevarlos al lugar donde iban. ¿Se da cuenta de esos pasos? Ahora leamos los versículos 22 al 24 y ahí vamos a ver que la gente busca a Jesús. Dice así: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Por el pasaje anterior sabemos que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que después de despedir a la multitud se había retirado a un monte a orar, solo. La tormenta que se desencadenó durante la noche lo estuvo que obligar a refugiarse y les impidió seguirles, es decir, a la multitud. Al día siguiente, esta multitud, al día siguiente que amanece, lo primero que pensaron es que Jesús tenía que seguir en aquella zona. Pero después de buscarlo sin éxito, decidieron cruzar el mar en dirección a Capernaum para continuar su búsqueda. Ahora bien, el evangelista Juan menciona también que otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan.
Es muy probable que la noticia del milagro suscitado se había comenzado a extender rápidamente por las regiones contiguas y estaban viniendo en masa, hermano, con el fin de hacer rey a Jesús. Esa era su ideología, eso ya estaba en mente de ellos. A toda costa querían hacerlo rey a Jesús. En cualquier caso, quizás usaron estas barcas para que algunos llegaran hasta la otra orilla más rápidamente. En esa ocasión, el viaje en barca transcurrió en calma y sin contratiempos, a diferencia de la travesía que los discípulos habían hecho la noche anterior. Mis hermanos, hemos podido ver en este relato de las Sagradas Escrituras y donde podemos sacar lecciones para nuestras vidas. Y una de ellas es que siempre vamos a estar expuestos, aún como creyentes, a las adversidades de la vida. Pero por lo que hemos visto hoy, debemos de tener esa plena seguridad de que nosotros no estamos solos, de que en cualquier momento nuestro Dios va a aparecer en esas adversidades que suelen presentarse. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que conoce, porque Él nos ha creado a cada uno de nosotros. Él ya ha escrito nuestra vida. Ahora nos toca escribir a nosotros día a día la vida de creyentes. Dejar nuestras adversidades, dejar nuestro pasado donde pertenecen, en el pasado, y vivamos esa vida de creyentes, a sabiendo de que hoy ya no marchamos solos. Hoy estamos unidos a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos ha puesto en este lugar para que podamos vivir, así como estuvieron los discípulos viviendo esos pesares, pero estaban juntos ellos. Nosotros también podamos hacer lo mismo. Vivir en familia. Somos una familia, hermanos. Una familia que al Señor le plació conformar en esta iglesia local. Vivamos esa vida de familia. Vamos a tener adversidades, pero sabemos que no estamos solos. Amén. Mis hermanos, la siguiente semana, si así el Señor lo permite, estaremos dando respuesta a una pregunta. ¿Quién es Jesús? Y veremos que Él es el pan de vida que ha descendido del cielo, hermanos, para traer salvación a sus escogidos. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos una vez más por recordarnos lo maravilloso que eres, por recordarnos que tú eres Dios y no hay otro Dios fuera de ti. Que aunque los avatares de la vida se nos presente, aunque andemos en valle de sombra de muerte, como dice la Escritura, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con cada uno de nosotros y será tu vara y tu cayado la que va a infundir ese aliento que vamos a necesitar día a día en nuestro peregrinaje por este valle de sombras y de muerte. Padre, en tus manos estamos, nuestras familias biológicas están en tus manos y oramos por la salvación de ellos también. Todo esto te lo pedimos en los méritos y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén.